El pensamiento complejo es una tendencia que reconocemos como un paradigma epistemológico en el que nos hemos venido cuestionando la forma como se instituyó el modo de hacer ciencia, sobre todo a partir de la modernidad, digamos, desde el siglo XVII, XVIII, y que fue prevaleciente sobre todo para las ciencias naturales y las física y otras ciencias fácticas, y que de alguna manera permitieron, por supuesto, el avance del conocimiento como lo conocemos hoy, e influyeron grandemente a ciencias de otros campos, particularmente a las ciencias sociales. Este modo convencional de hacer la ciencia tenía que ver con, sobre todo, seguir un método científico que todo mundo llevamos seguramente en nuestra formación escolar, desde la primaria, la secundaria, la preparatoria. Se nos hablaba de que el método consistía en generar una pregunta, hacer una hipótesis y probarla o refutarla, ¿no? Y que esa era la manera como la ciencia podía avanzar. No obstante, los grandes quiebres vinieron ya dentro del siglo XX, probablemente desde el XIX se dejaron sentir, pero digamos que en el XX se hicieron más acuciados, y el paradigma de complejidad emerge cuestionando también a las ciencias como la propia física, sobre todo cuando surge la física cuántica, porque justamente la teoría de la relatividad vino a romper muchas creencias acerca de lo que se venía considerando como verdadero en la ciencia, en las ciencias duras. Y obviamente este movimiento telúrico también se había dado ya, sobre todo en las ciencias sociales, al quererse diferenciar de las ciencias naturales y de las ciencias fácticas, porque simplemente decíamos, el ser humano es tan impredecible que era muy difícil reconocer que pudiéramos hacer predicciones exactas como se podían hacer en otros campos, para lo que tendría que ver con las relaciones humanas, las relaciones políticas, todo aquello que sucede evidentemente dentro de un campo tan complejo como la cultura, ¿no? Con tantos elementos disonantes, con tantas contradicciones, con tantas mezclas. Y eso ha llevado a plantearse este paradigma de complejidad que es transversal a todos los campos de conocimiento, diríamos que no se salva ninguno. Y el pensamiento complejo, conforme uno lo va desarrollando, se va apropiando de él, básicamente lo que hace es identificar que, lo primero, la realidad no para todos es la misma, es decir, no todo es evidente. Las cosas tienen que irse descubriendo, reconociendo, pero también interpretando. De modo que podemos tener más de una verdad acerca de algo, y por lo tanto es tan importante decir desde dónde se ve y cómo fue que construimos desde la pregunta y el objeto hasta todo aquello que fuimos encontrando para darle sentido dentro de una interpretación que seguimos acotando como investigadores en un cierto plano de la realidad en la que damos cuenta a los otros de eso que estamos viendo. Es decir, no es que todo sea relativo y que de pronto lleguemos a un punto en el que cada quien tenga su verdad y sean de alguna manera inconmensurables, sino que lo que queremos decir es que lo más importante al hacer la investigación es develar aquello que no era tan evidente. Ustedes seguramente reconocerán que en la investigación generalmente se nos han dado datos que siempre son muy importantes, pero por ejemplo al hablar de salud pública nos van a decir la mortalidad tiene una tasa de, y entonces se habla de mediciones estadísticas, tanto porcentaje de personas reprueban, aprueban, tantas personas son bilingües, multilingües, etc. Las mediciones son importantes para describir la realidad, pero las mediciones se quedan muy cortas cuando estamos entrando a tratar de explicarnos las cosas y sobre todo el sentido que la gente le da a la vida, a la cultura, a la historia misma. Y de ahí que se han venido reconociendo ciertos principios básicos de complejidad que me gustaría repasar muy brevemente y que tienen que ver con, uno, la primera cuestión es la multidimensionalidad de la realidad. La realidad tiene distintos modos de poderse acercar a ella
y eso va a tener que ver con saberes acumulados acerca de esa realidad que pueden ser disciplinarios y que desde cada disciplina, es decir, desde cada dimensión o desde cada enfoque, podríamos estar viendo cosas distintas y relevantes, igualmente relevantes. Por eso es tan importante reconocer las dimensiones de los objetos de investigación y no dejarlos como si hubiera una sola cosa a observar, sino que en realidad siempre hay más de una cosa y que esas cosas son convergentes, ¿no? A eso le llamaríamos como la multidimensionalidad, que nos lleva necesariamente a pensar que las investigaciones requieren ser interdisciplinarias. Aun cuando nosotros dominemos una sola disciplina, es muy importante que las lecturas que hagamos, que los expertos a los que consultemos, que el modo de acercarnos a una realidad tenga más de una mirada, y la que podemos construir nosotros mismos, incluso leyendo teorías de disciplinas distintas para poder entender algo, pero donde siempre pensemos que hay más de una explicación para la cosa. Otra cuestión muy importante es que hay historia detrás de todos los objetos de investigación, es decir, las cosas no nacen ni surgen en el momento en que las estoy viendo, son históricas. Hay una trama que se ha vivido antes y una trama que se vivirá después, y entonces todo eso tiene que ser reconocido como parte del objeto, es decir, las historias hay que reconocerlas, hay que trabajarlas, hay que identificar esas condiciones de contexto que rodean a los objetos de investigación para poder entenderlos mejor. Otra cuestión también son las subjetividades, o sea, tanto la subjetividad del investigador, porque yo me acerco a las cosas o a los objetos con una mirada que ya tiene ciertos juicios y que aunque queramos permanecer neutrales y aparentemente muy objetivos, siempre hay un lente que ya le pusimos a las cosas y ese reconocimiento de la subjetividad también es parte de una visión compleja. Hay otros elementos, yo creo que muy importantes dentro de lo que es la visión compleja, como podría ser el hecho de que cuenta tanto lo pequeño y aparentemente insignificante como lo que es lo más frecuente y lo mayoritario. Es decir, muchas veces va a ser más interesante dentro de lo que es un grupo o una comunidad, un conjunto de personas que están conviviendo, relacionándose entre sí. A veces es más importante reconocer la excepción, o sea, ¿qué pasa con ese sujeto distinto? Este individuo que no se comporta como los demás, que no tiene la misma historia de los demás. A veces ahí vamos a encontrar más información que viendo las frecuencias mayoritarias. Entonces, en la investigación compleja importa tanto lo mayúsculo como lo minúsculo, lo que es de alta frecuencia como lo de la menor frecuencia. Las contradicciones, los ejes opuestos, las oposiciones. Hacer investigación compleja supone darnos cuenta de los polos y de tratar de no ser solamente blanco-negro, sino en tratar de identificar lo que hay en medio. Hay al menos una lectura que podría ser muy recomendable sobre los mandamientos de complejidad que justamente hacen una contra con lo que es la simplicidad y que nos llevan a decir, primera cuestión, siempre hay manera de resolver las oposiciones en la investigación. Cuando estamos tratando de decir, las respuestas nunca son de sí o no, siempre hay algo más que encubre o que puede incluir a todas las respuestas. Entonces, esas formas de ir trabajando la complejidad suponen ver con una mirada muy crítica y reconocer los objetos como únicos, como construidos por el propio investigador, de modo que siempre va a haber lo que le llamamos emergencia de la complejidad, porque de lo que se trata es de reconocer lo que no era evidente. Aquello que surge después de una primera, digamos, pasada, ¿no? En lenguaje coloquial lo diré yo así, cuando uno recoge los primeros datos, empiezan a surgir cosas y nosotros podemos empezar a armar a partir de ahí una configuración distinta a la que teníamos al inicio. Esa es una manera de hacer investigación compleja. O sea, la investigación compleja supone estar abiertos a lo incierto. Yo creo que lo que más caracteriza a la investigación compleja es la incertidumbre, la interdisciplinariedad, la multicausalidad. Las cosas no son solamente lineales ni tienen un impacto de una sola dirección. Siempre son históricas, siempre son procesuales, o sea, hay siempre procesos a reconocer e indagar y siempre son subjetivas. Siempre hay sujetos que
hacen la cosa, que la actúan, que la provocan, que están ahí como agentes de eso que se está produciendo. Yo creo que eso tal vez en ciencias sociales sería como lo más rescatable para hablar de complejidad.